Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, el curso bíblico de todos los días en forma sistemática sobre la palabra de Dios. Queremos recordar que es muy importante reconocer y saber, sobre todo para aquellos que están entrando por primera vez y nos están siguiendo por primera vez en nuestro programa bíblico, que para comprender la Biblia primero tenemos que definir lo que la Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Es decir, es una historia del pueblo, es una historia nuestra, pero leída desde Dios. Es entonces Dios que inspira, Dios que escribe la Biblia, pero Dios que escribe la Biblia en la historia del hombre. O, mirado desde el otro punto de vista, el hombre que lee su propia historia y escribe su propia historia, mirado e inspirado desde Dios. Estos dos elementos son muy importantes, por eso decimos siempre que la Biblia, el autor de la Biblia, es tanto Dios y como coautor también el hombre, son los dos. La Biblia lo escribe Dios en la medida en que toda la preocupación y todo el contenido bíblico se refiere a la acción de Dios en la vida del hombre. Esto tenemos que tenerlo muy bien claro para que podamos entender también y hacer después nuestra exégesis, para que podamos ir sacando los elementos más importantes, que es el mensaje que el autor sagrado nos quiere ir transmitiendo. Cómo Dios interviene, cómo Dios se acerca al hombre, cómo Dios escribe entonces en nuestra propia historia. Y eso nosotros lo vamos descubriendo, nosotros hacemos ese discernimiento. Nosotros, es decir, el hombre, el autor sagrado, el que fue viviendo y fue tocando y retocando también para expresar mejor ese mensaje de salvación, que hoy nosotros lo tomamos y nosotros por eso necesitamos de muchas ciencias auxiliares para entender bien cuál fue ese contexto histórico. ¿Cuál fue esa situación real en que estaba viviendo el pueblo, desde donde nace toda la historia de la salvación, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Apeñan de Jaycuá Bonana, porque anda Jaycuá y no, apeñan de ya cualquier cosa de la Biblia. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Tenemos que entender bien la Biblia desde esta experiencia. El hombre que profundamente religioso se religarse, religión, upeyo ujina, lleva. Entonces leemos, pero tu propia vida, lo que nosotros estamos sintiendo en el corazón, lo que nos va pasando en nuestra historia, lo que nosotros vivimos en el día a día, en todas las circunstancias, en todas las circunstancias. La circunstancia de la alegría, la circunstancia también de la tristeza, la circunstancia de llevar la cruz cada día y seguir al Señor. Bueno, entonces con esta premisa es importante que nosotros ahora, reflexionando, podamos buscar el mensaje de cada historia, que busquemos el mensaje de cada escrito, de cada reflexión que está haciendo el autor sagrado, ¿verdad? Al transmitirnos su propia experiencia, decíamos, porque es la experiencia del hombre, del pueblo, con respecto a Dios, desde una visión religiosa. Nosotros seguimos reflexionando sobre el Génesis. Estamos en el capítulo 21 y seguimos ahora desde el 22 hasta el final, que es el versículo 34. ¿De qué nos va a hablar este capítulo, o mejor dicho, esta perícopa, en la perícopa que va desde el 22 al 34? Antes que nada, vamos a retomar de nuevo esta figura de el rey Abimelech. Abi, Ab, mi padre, Ab, Abba, papá,
Abi quiere decir mi papá. Melech, Melech quiere decir rey en hebreo. Entonces, dice la tera Abimelech. Mi papá es rey, Abimelech. Upeago dice entonces la Abimelech, el nombre Abimelech. Bueno, y aquí volvemos a retomar esta relación de Abraham con Abimelech que nosotros ya habíamos tenido en el capítulo 20, Pendemando Abba, cuando Abraham va con Sara, bajan hacia Egipto, están buscando un lugar, ¿verdad?, donde vivir en ese momento, pero nos presenta también dificultades de nuevo, situaciones siempre, en todo desplazamiento, como siempre, ir y entrar en una nueva situación. ¿Por qué? Porque apenas dice que le ve a Abimelech, a la esposa de Abraham, Sarai, en ese momento Sara. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, sucede que la quiere tomar para su harén, es el rey. Es entonces el que puede decidir sobre la vida de los demás en ese momento, es el rey, el único, ¿verdad? Y bueno, la relación que existe aquí o fue bastante complicada. Nosotros ya hemos reflexionado, no queremos ahora volver a decir todo, solamente tocar algunos puntos importantes. Y nos decía en esa situación que se le presenta a Sara como la hermana de Abraham. Y discutíamos algunos elementos importantes y un poco difíciles, ¿verdad? Porque Sara es esposa de Abraham, es presentada como su hermana, y entonces el rey Abimelech justamente la toma dentro de su harén. Pero aquí entonces nos encontramos en una situación terrible. La esposa, nada más y nada menos que del patriarca de Abraham. Entonces, ¿cómo quedamos? Claro que el autor sagrado acá dice que antes que la tocase, antes que la hiciese su mujer, entonces dice que Dios interviene. Ahí está, la acción de Dios de nuevo en nuestra historia de salvación, ¿verdad? Porque Dios es el que está escribiendo derecho, decimos siempre, en los renglones torcidos de nuestra historia. Y ahí entonces le viene a Abimelech, ni la toques. ¿A qué? Mira que esa es la hija del patriarca, es como decirle de esta manera. Y también viene el otro problema, porque ¿cómo es? Abraham, aquí siendo el patriarca, tiene que mentir. ¿Cómo es eso? Todo uno que será el padre de nuestra nación, ¿verdad? De los pueblos, y en quien todos tenemos que reflejarnos. Él será para nosotros el espejo donde tenemos que mirarnos, modelo, paradigma para todos. Entonces, peaña de ñañe, pues no haya llama y cocolas y sea, moto picola o ya pijina coa, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona este problema? Y bueno, nos dice que en realidad Sara era hermana de madre, era hermana de madre, no de padre. Entonces, ahí estaba la situación, ¿verdad? Perdón, era de padre, no de madre. Discúlpenme, vamos a borrar un poco esa parte. En realidad, aquí entonces nosotros vemos cómo se soluciona esta situación de que ella es su hermana, justamente por el temor que él tenía, él la hace presentar por su hermana. Entonces nosotros decimos, vaya europea, y Yapuni Ocoa, ¿verdad? Pero dice, ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Entonces en realidad son hermanos entre sí, ¿verdad? Abraham con Sara, pero de padre, pero que después se casan y forman esta familia. Y bueno, entonces de esta forma también se va solucionando ese problema que nosotros encontramos aquí en esta parte. Muy bien, nosotros queremos seguir reflexionando en el día de hoy y ya hemos iniciado nuestro estudio del capítulo 21 y queremos ir, decíamos, desde el 22 hasta el 34. Es esta alianza ahora de Abraham y Abimelech. Volver a retomar esta relación del capítulo 20. Y aquí se nos va a mostrar cómo estos dos personajes, en forma amistosa, resuelven en paz un conflicto por el agua y llegan hacia un acuerdo que permite a sus pueblos vivir en armonía. Vea la importancia de Ñande en Guará, lleva. Allá es mía y Ñande lleva porque Ñande y Cote mía veí. Estallaré con los conflictos, estallaré con la situación entre familias, en nuestra misma familia, entre vecinos, entre amigos, en el trabajo. Solemos tener conflictos. Amba ella Ñande upea, ya resolveta. Va ella Ñande upea ya güero guatata. Él es fácil página, entonces ya es japonana, ya yerurana y peñan de yarabe, tañan de petimomi.
Pero pea yarecota coave como un paradigma, como un modelo, por lo menos tañanemos reflexiona mija ya cómo Abraham resolvió este problema del agua, problema entre sus siervos con Abimelech también. Entonces estamos retomando esta situación anterior. Será una respuesta amistosa y será una respuesta que después los dos pueblos podrán vivir en armonía, tanto el pueblo de Abimelech como el pueblo de Abraham. Y dice de esta manera: por aquel tiempo Abimelech, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí mismo que nunca te vas a comportar falsamente conmigo. Y así, entonces, con mis descendientes o mi posteridad, y que nos vas a dar a mí y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di. Abraham respondió: lo juro. Pero Abraham presentó una queja a Abimelech a causa de un pozo que los siervos de Abimelech habían tomado por la fuerza. Este replicó: no sé quién pudo haber hecho esto. Tú no me lo hiciste saber y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Abraham regaló a Abimelech unas ovejas y unas vacas, y los dos hicieron una alianza. Y como Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, Abimelech le preguntó: ¿qué significan estas 7 corderas que pusiste aparte? Significa, respondió Abraham, que tú me vas a aceptar estas 7 corderas como una prueba de que el pozo lo he cavado yo. Y en aquel lugar se lo llamó Beersheba, que significa pozo del pacto, porque allí los dos hicieron un pacto. Después de concluida la alianza, Abimelech partió junto con Picol, el jefe de su ejército, y regresó al país de los filisteos. Abraham, por su parte, plantó un tamarisco en Beersheba e invocó el nombre del Señor Dios, el Eterno. Él permaneció largo tiempo en el país de los filisteos. Muy bien, entonces esta partecita que nosotros acabamos de leer es la que corresponde al capítulo 21, del 22 al 34. Y volvemos enseguida para seguir reflexionando y explicar lo que significa para nosotros hoy en Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. El Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial.
Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañee. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañee. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y continuamos con Ñande Yarañee. Estamos en el capítulo 21, del 22 al 34. Es la alianza de Abraham con Abimelech. Acabamos de leer este pasaje muy interesante que nos habla entonces de una nueva alianza. Ahora es con Abimelech. Decíamos que Abimelech significa Ab-Melech, mi padre es rey. Y este conflicto que después será solucionado de una forma muy amistosa, por lo menos aquí, como se nos presenta, es maravillosa, ¿verdad? La conclusión final. Por aquel tiempo, entonces, Abimelech, que iba acompañado de Picol, el jefe de su ejército, que se encuentra con Abraham. Esta es la situación en que se nos presenta la historia. Viene ya el primer saludo que nos llama a nosotros mucho la atención. Es un saludo tan interesante. Dios está contigo en todo lo que haces. Se le presenta entonces a Abraham como el hombre de Dios. Se le presenta a Abraham como el hombre de paz, el hombre que tiene a Dios en su corazón. Esto sería interesante ya una primera reflexión para cada uno de nosotros. Vaya bañande, yo topaña ven, vaya guajan, vaya para allá peñandera pichabe, alleva. Es decir, ¿será que transmitimos la presencia de Dios, un rostro de un Dios amor, un rostro de una persona afable, generosa, sincera, abierta? Sino que somos una persona bien abierta, somos una persona que mostramos más bien sonrisa, alegría, que procuramos por lo menos transmitir esa fuerza y esa gracia que proviene desde adentro. Incluso hay algunas expresiones muy interesantes que nos cuentan de los santos y nos dicen que algunos santos, cuanto más problemas o dificultades tenían en su vida o se encontraban ante situaciones que tenían que resolver, en las que ellos mismos se meten, ¿verdad?, de cierta manera, pero por esa misión y por ese amor que reciben de parte de Dios como una misión y como vocación, ¿verdad? Porque al final de cuentas, ciertas situaciones que uno comienza a hacer, es uno mismo que se está metiendo en ese problema, ¿verdad?, que tiene que resolver. Y entonces dicen de estos santos que cuanto más problemas tenían, dice que más sonrientes estaban.
Es interesante, parece una contradicción, porque algunas veces nosotros cuanto más problemas estamos, ya no más idea lleva, ya botulla de boía y nos quitan canas, ¿verdad? Y bueno, esta es la situación en la que vivimos nosotros. Pero aquí nos está presentando a un Abraham que recibe y que transmite paz y que transmite alegría por lo que se ve. Dios está contigo en todo lo que haces. Se nota la presencia de Dios entonces en la vida de Abraham. Viene el versículo siguiente: júrame por Dios aquí mismo que nunca te vas a comportar falsamente conmigo o con mis descendientes o mi posteridad, y que nos vas a dar a mí y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di, lo mismo que yo te di. Bueno, aquí entremos entonces, es un juramento, ¿verdad? De parte de, o está pidiendo el juramento de parte de Abraham. Júrame por Dios, aquí mismo, que vas a compartir, que vas a comportarte no falsamente, no te vas a comportar falsamente conmigo. Esto es tan importante reflexionar hoy en día, ¿verdad? De nuestra sociedad, el ser falsos. Vean la ñandella Eva, ñandella tobamocoin, vean la falsedad, vean la tobamocoin. Tiene dos caras, doble cara. Entonces, un rostro que dice algo y el otro rostro que es la realidad. Un rostro que te pinta cosas hermosas, pero el otro rostro que te dice la verdad y que es totalmente diverso de aquello que te había prometido, de aquello que te había dicho. Y pienso que es importante que reflexionemos bastante y subrayemos bastante este aspecto, porque nuestra sociedad y nuestra vida está bastante dolida, enferma de la falsedad en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, la que tiene que ser una vida íntegra. Tenemos que integrar todos los elementos y hablar en este sentido, ¿verdad? La falsedad en las personas, la falsedad en decir las cosas por detrás, la falsedad en presentar una cosa, pero sin embargo, ñande yahaisha que se irá, lleva, ñande kutú que se irá y la gente. Y incluso te dan un cuchillazo por detrás, y así. Todas estas cosas, nosotros tenemos muchas expresiones, quiere decir que dentro de nuestra cultura, si tenemos muchas expresiones con respecto a esto, significa que van surgiendo las palabras, las frases, porque nosotros vamos observando. Ustedes saben que cuanto más existe cierto vocabulario sobre ciertos temas, significa que esos temas están muy presentes en medio de ese pueblo, de esa población. Añandela yare conojinapea, expresiones para decir la falsedad, expresiones para decir que se irá, expresiones para decir tobamocoin, etc. Significa que entre nosotros existe eso. Sabemos que es de toda la humanidad, ¿verdad? En toda la humanidad, pero tenemos que considerar un poco la nuestra, porque el Evangelio, la palabra de Dios, tenemos que aplicarla a nuestra propia vida. Y desde ahí tenemos que mirar. Entonces aquí le pide, por Dios encima dice, aquí mismo te lo digo, que nunca, por favor, te vas a comportar falsamente conmigo. La falsedad te lleva a la desconfianza total, ¿verdad? Porque después ya no puedes confiar, después ya es difícil volver a retomar y a unir ciertos tejidos que nosotros de esa amistad, de ese cariño, de esa confianza, se va rompiendo. En la medida en que se va rompiendo ese tejido, en la medida en que nosotros no llegamos, ¿verdad?, a ser abiertos, sinceros con los demás, ciertamente que después la relación también será muy difícil. Es por eso que aquí Abimelech le dice directamente, por favor, Abraham, júrame por Dios, te lo pido, te lo ruego. Es el primer elemento que tenemos que hacer, buscar esa sinceridad. Incluso la palabra sinceridad, ustedes saben que está viniendo, ¿verdad?, de la famosa expresión expresión de los griegos, ¿verdad? Sincero, que quiere decir sincera, no ponerse la doble cara, no ponerse la cera, porque los griegos utilizaban
la máscara. Y esa máscara estaba hecha de cera. Y como esa máscara se hacía de cera, entonces peremoi penderobar en onde, peremoi la cera, ¿verdad? Pones la cera, es decir, pones la máscara. Pero si sos una persona sincera, quiere decir que te sacás la máscara. Mostrás quién sos, mostrás tu verdadero rostro. Y es eso lo que te está diciendo. Quiero que seas una persona sin la cera, enojeben en máscara. Sos una persona sincera. Bueno, y así entonces cuando se está hablando de esta petición, por favor, dice, te vas a comportar de una manera digna, no te vas a comportar falsamente conmigo. O también, fíjense que esto después continúa, no es simplemente conmigo, sino que también es una cultura que se va formando, una cultura de sinceridad, una cultura de apertura para con los demás. Y entonces va también con mis descendientes o mi posteridad. Y que nos vas a dar a mí y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di. Este es el otro favor importante que uno también recibe de la persona que va recibiendo algo de nosotros. Esta es la apertura del corazón y este es entonces el agradecimiento, el ahuille. Peñan de Yarecoba, Hayarecoba, Peñan de la Pichacueran, Monguetata, después de esta pausa que hacemos en Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora,
este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñande Yarañe. Estábamos hablando de lo que significa el no ser falsos, es el pedido que le hace Abimelech a Abraham. Y en una segunda parte también es el pedido del reconocimiento o del agradecimiento, podemos decir así. Pe ahuille ñande ñame evaena pe ñande la pichacuera pe ñande putimo vascuepe. Algunas veces parece que solamente esperamos que los otros nos tienen que dar y dar y dar y dar y dar y solamente dar. Añandemba eyepo, ñandeni ahuillena ñame ella lleva. Sabemos que esto es cultura también y que esto es formación también. Si nosotros no formamos a las personas para ser agradecidas, después va a ser muy difícil que nos salga desde adentro, desde el corazón, desde la propia vida, ese agradecimiento. Tenemos que ser capaces entonces de agradecer a los demás. Porque siempre la persona que nos ayuda es porque siente algo dentro del corazón con respecto a nosotros y entonces dice, bueno, yo ofrezco lo que tengo, sea porque lo conseguí, ¿verdad? Con el esfuerzo, con la lucha, y entonces ese corazón abierto te lo ofrezco con mucha generosidad. Lo mucho o lo poco. Ustedes saben que en la frase que utilizaba San Juan Bosco con sus muchachos en la formación, justamente le decían, fíjense, el adorno más lindo que tiene el corazón de un joven es la gratitud. El adorno más lindo que adorna, ¿verdad?, el corazón de un joven, de una persona, es la gratitud. El don de la vida que nos trae papá y mamá como un regalo gratuito, enorme de parte de Dios. Por eso es que nosotros lo primero que tenemos que hacer, incluso en nuestra oración con respecto a Dios, tiene que ser esa oración de agradecimiento. Ese reconocer, esa PA, esa QA, lleva. Ereba ñande ñaimeko abe hamba ereba peñande yara ñandere no iba kwe hamba ereba ñande yayuba kwe ko mundo apearia lleva. ¿Cómo es que Dios solamente en su pensamiento, en su corazón nos ha traído, ¿verdad?, para que nosotros podamos estar hoy teniendo nuestra propia vida y ofrecer, ¿verdad?, lo mejor de nosotros mismos también a los demás? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, entonces desde aquí nosotros podemos ir entendiendo y desde aquí nosotros podemos ir reflexionando lo que Abimelech está dialogando y está hablando aquí con Abraham. Primero decíamos, júrame por Dios aquí mismo que nunca te vas a comportar falsamente contigo. La falsedad,
Peisha, diga tu de Yagüero Guatala, de amistad, porque cuando uno es falso, después termina esa confianza, no podemos entendernos. Por otra parte, también esa misma falsedad tiene que ser erradicada, no simplemente nosotros dos y después yo salgo y con todos los demás, cualquier cosa, a promete pareí, etc. No, sino que esa falsedad tiene que ser conmigo y también tiene que ser con mis descendientes y con toda la posteridad. Y por otra parte, la generosidad. Así como yo te había dado, yo te di, ¿verdad? Abimelech dice así, cuando vos llegaste a Egipto, yo te había dado. Entonces, él le dice, por favor, a mí y a la tierra donde resides, lo mismo que yo te di. Esa apertura de Abimelech en esa tierra que visitó Abraham, es esa misma apertura del corazón también. Entonces, sea generoso en el nivel. Y así me abro, ¿verdad? Para que nosotros podamos confiar uno en el otro. Y cuando uno ama, normalmente uno es capaz de dar todo, ¿verdad? Cuando uno ama de corazón, hace todo el esfuerzo por dar lo mejor de sí mismo. Llegó algunas veces a calcular, cuando veo que le traen a sus hijos, le acompañan a sus hijos, y después digo, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué ese papá y esa mamá buscan todo lo posible para ofrecer lo mejor a sus hijos, ¿verdad? Y en el fondo es porque existe mucho amor, existe mucho cariño. Ciertamente que hay algunos, ¿verdad? Y como siempre sucede en toda nuestra relación, que hay situaciones un poco difíciles también, existen también esas situaciones. Pero lo que más nos mueve a esa responsabilidad y a ese deseo de ofrecer lo mejor a nuestros hijos es justamente porque hay un amor y ese deseo que también la otra persona pueda seguir creciendo y pueda crecer bien. Y es lo que aquí le dice Abimelech a Abraham. Así como yo te había dado, de Coreyella, Guana, Veía, lleva. Habéis ponata, veí, si cuera benguaná y sobre todo, membucuera benguaná, cuera benguaná. ¿Por qué? Y porque te está diciendo lo mismo que yo te di, me gustaría también recibir de tu parte. Porque si hay cuá, y estaba en la mitad, no su, estaba en la, a peor nimbo, que ando y cuá se ve y siwi, doy cuá se ve y tú agui. No nimbo ya ve, no saluda ve y chubecuera. Esaray, o Yarei chubecuera. Incluso conozco ancianas, personas que sufren, que lloran por la ausencia de sus hijos, incluso que pasan necesidades. Y yo sé que hay muchas personas, por ejemplo, que, por decir así, uno de los aspectos, no es lo más importante, pero que económicamente, por ejemplo, están bien económicamente esos hijos, pero ni peteín galleta no me hace veisible, no me hace yo en. Y esto, por ejemplo, se dan cuenta, y esto es nuestra sociedad, y es una sociedad que nosotros decimos una sociedad donde la mamá es tan fuerte, decimos nosotros, aquí en la cultura nuestra, ¿verdad? La cultura paraguaya. La mamá cosí, ñande ya ella lleva, ya ella peñan de sí, ñaimea peñan de sí, ya juana peñan de sí, está oye pitazo va cue, está hace va coñan de nivel, está pues harereio pun aba cue, catuango ella, o me ella debe, peñan de ñecotemeda. Sin embargo, hay muchos hijos, ¿verdad?, que después se olvidan y dicen, bueno, como que ya cumplió, ya hizo lo que tuvo que hacer. ¿Y vos qué haces hoy por tu mamá, verdad? O nosotros, ¿qué hacemos por las personas que nos aman, que se han desvelado por nosotros, que nos han ayudado? E incluso personas que hasta ahora, ¿verdad?, nos siguen ayudando y buscan lo mejor para que nosotros podamos también salir un poco adelante. Bueno, esto es un poco a raíz del agradecimiento que Abimelech mismo le está diciendo aquí, ¿verdad? Y que nos vas a dar a mí y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di. Y viene la respuesta, y que es la más importante para todos nosotros, en el versículo 24. Abraham respondió, lo juro, lo juro. El juramento, es decir, lo prometo. Ya hemos hablado sobre la cuestión de la promesa.
Es esa palabra que nosotros damos y esa palabra que tiene fuerza. Es esa palabra la que sella y la que firma verdaderamente lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos. Es esa palabra que se pone, ¿verdad?, en sintonía con los demás. Y es esto lo que el Señor también nos pide a nosotros. Cuando nosotros reflexionamos de esta relación, primero que decía de una apertura y decíamos también de una sinceridad de corazón, porque en el mismo saludo Dios está contigo en todo lo que haces. Que también nosotros podamos decir eso de nuestro relacionamiento entre nosotros. Dios está contigo en todo lo que haces, porque nosotros tenemos adentro en nuestra vida la presencia de Dios. Y claro, cuando es la presencia de Dios la que tiene primacía en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, ciertamente que después ante este pedido de Abimelech, el hecho de decir lo mismo que yo te di, que tú nos vas a dar lo mismo que yo te di cuando fuiste también a mi tierra, entonces quiere decir que también nosotros estamos llamados a vivir con sinceridad este agradecimiento, ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ya ha llegado El Mensajero de María, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora, con actividades e informaciones útiles. Adquirí tu ejemplar en la Secretaría Parroquial. Para informes y publicidad, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Revista El Mensajero de María. Está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas sufro al pensar que el destino En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes.
Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. El Centro Carismático Padre Vicente Bogado invita a la reunión mensual de servidores y a la Santa Misa con la prédica María la Primera Servidora, este sábado 25 de agosto a las 16 horas. Centro Carismático Padre Vicente Bogado. Y seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando sobre el capítulo 21, del 22 al 34, esta alianza nuevamente de Abraham con Abimelech. Cuando dejamos este bloque decíamos sobre todo el hecho de reconocer, de saber esa armonía, esa paz, esa sinceridad que nosotros también transmitimos. Y es lo que se nota, ¿verdad? O por lo menos Abimelech descubre en el rostro, en la forma de presentarse, en la forma de compartir la propia vida a Abraham. Dios está contigo en todo lo que haces. Las acciones que nosotros realizamos entonces nos delatan, dicen, cuentan de nuestro buen corazón para con los demás. La ñanete ñañemoambuano, ñañembotino, upepe conseguida, y te delata también que sos muy egoísta. Te delata también que vos no te abrís a los demás. Si tus amistades son amistades más bien selectivas, si tus amistades más bien son un pequeño grupito, y bueno, eso también te está delatando. Sobre todo en cuanto a la iglesia, nosotros escuchamos tantas veces a nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Cómo nos habla y cómo nos dice: ábranse, salgan de ustedes mismos, salgan de sus capillas, salgan de sus iglesias, visiten, hagan la famosa iglesia en salida, ¿verdad? O sea, llegar hasta el corazón de las personas, llegar hasta las familias, abrirse, o sea, dar esa posibilidad. Y eso es solamente cuando nosotros respondemos y procuramos vivir esto, ¿verdad? Dios está contigo en todo lo que haces. Dios está contigo en todo lo que haces. Mientras no le tenemos a este Dios en nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que vamos a transmitir en aquello que estamos haciendo? La apertura del corazón, la fuerza del corazón y el hacer algo por los demás es justamente porque nosotros encontramos esa fuerza de Dios en nuestra vida. Y por otra parte decíamos también que en el diálogo con Abimelech, que le está diciendo, te vas a comportar conmigo y con mis descendientes y mi posteridad, ¿verdad? No ser falso. Y después dice, y que nos vas a dar a mí y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di. Esto es tener un corazón agradecido, decíamos. Es un corazón abierto. Yo te doy, pero te doy porque yo lo siento, te doy porque yo lo vivo. Y hacíamos la comparación de nuestro mundo de familia, nuestro mundo de papá, nuestro mundo de mamá, como una mamá que se desvive, un papá que se desvive justamente por los hijos, el querer dar lo mejor de sí mismo. Incluso a pesar de las condiciones en las que nosotros podemos encontrarnos, sin embargo nosotros damos pasos concretos de apertura de nuestro corazón a los demás, sobre todo a los hijos, a la familia. Y por ahí tenemos que comenzar, porque después entonces nos iremos abriendo a los demás, el círculo que se va abriendo a todas las personas que vienen, ¿verdad? Después de eso. Sigamos un poquitito más este capítulo 21, en el versículo 25 nos dice, pero Abraham presentó una queja a Abimelech a causa de un pozo que los siervos de Abimelech habían tomado por la fuerza.
pero, aquí viene el adversativo. Es decir, angetete ya esa moraina gurimba, esa bala y relacionamiento. No importa beite, ya yo jalju, ya yo saludar, ya uyebeme o yupe, lleva. Todas estas cosas son cosas muy lindas, ¿verdad? Aquí te pone el adversativo, el pero. ¿Qué significaría para nosotros esto del adversativo? O sea, de la otra cara de la moneda. Siempre una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Cara cruz, decimos nosotros, ¿verdad? Presentó una queja a Abimelech. Esto significa también sinceridad. Esto significa también apertura. Esto significa también capacidad de diálogo. Ustedes saben que la palabra luego, diabolos, el diablo, diabolos, quiere decir el que separa. De ahí viene incluso la palabra diálogos. O sea, se quiebra, yo hablo un momento, vos hablás, o sea, se quiebra eso. Es una separación. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Separación, encuentro, confrontación. Pero dice la diálogo, ya dialogamina, ya dialoga. Sheron henduta, andereñe eta, con andeja, con angashe. Monólogo quiere decir gente la ñea, papá, andere henduana, ella pone la ceja, porque va a haber monólogo. No. Aquí entonces, justamente está significando la posibilidad y la apertura, entonces, de ambos podemos decir. Porque también nosotros muchas veces, para hablar, tenemos miedo, el famoso respeto humano, ñande ya lleva. Subeña en donde hangua peñandera pichabe lleva. Subeña hangua peñandera pichabe pe ba epa enda ela ya poponan página. Entonces ya huero quinirinde. Entonces ñande ya esa ya esa pe pero ñandenda ya y chupe. Va epa lo ya pona. Y esto en todos los estamentos de la vida, en todos los estamentos, en todos los lugares donde el hombre es hombre, siempre encontraremos estos problemas y estas dificultades. No tenemos que asustarnos. Lo importante es ahora tener esta capacidad también de diálogo entre nosotros. Cuando está diciendo, pero Abraham presentó una queja a Abimelech, quiere decir que Abraham ha hecho un camino también de madurez para poder confrontarse, para poder decir las cosas. Ñandé landa ya ecuainojina peñandé ya echaba o ibaijajina quiere decir que está etio falta ñandé ya poponas anguaya peñandera pe. Nosotros vamos a poder hacer bien ese camino en la medida en que somos capaces de dar a conocer y de decir también aquellas quejas y aquellas cosas negativas. Ñandé coñaimo que alguna vez la ñandé en relación yo era japonés interés y todo es cosa positiva. Ore coro ente mi por mía y por anguetea roye por hoy va palabra eta lleva. Entonces mi iba y mía lo quininte. Es como meter la basura bajo la alfombra lleva. El tipeína la deroga, pero cuando hay ciertos momentos tenemos ahí mira la alfombra alfombra hueve la que entonces al final de cuentas haremos potita y compa y no estamos limpiando, sino que es simplemente estar escondiendo una basura que después de alguna manera, te vas a dar cuenta que la cosa continúa igual, que siempre estamos sucios, ¿verdad? Entonces, cuando nos presenta aquí la palabra de Dios, el capítulo 21 del Génesis, versículo 25, pero, el adversativo, Abraham presentó una queja. El pero quiere decir que ya nos da una posibilidad de ese diálogo o una posibilidad de presentar la otra cara de la moneda. Y justamente Abraham dice a colación, le dice esta queja a Abimelech. Porque a causa de un pozo que los siervos de Abimelech habían tomado por la fuerza. Es decir, se presenta la queja, se dice la situación respetuosamente y se dice sobre todo cuál es el problema. Porque nosotros también podemos demostrar o decir que nos quejamos, pero no somos concretos. ¿Cuál es la queja? ¿A dónde estamos apuntando? ¿Sobre qué cosa concretamente nos estamos quejando?
Porque siempre toda queja, tienen que recordar que no es simplemente para echar en cara y decir que algo no funciona. No. Siempre cuando uno presenta una queja, tiene que ser con el objetivo o con el deseo de mejorar, de cambiar, de presentar una solución a ese problema. Entonces es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Abraham presentó una queja a Abimelech a causa de un pozo, ¿verdad? Entonces dice concretamente cuál es el problema. Dice cuál es lo que a él le lleva justamente a hablar con Abimelech y a quejarse, ¿verdad? Y entonces viene la respuesta, como decíamos, el diálogo, la separación de las presentaciones, una queja y una respuesta de ambas partes. Entonces estamos hablando. Este le responde: no sé quién pudo haber hecho esto. Tú me lo hiciste saber y hasta ahora yo no me había enterado de nada. Qué espectacular, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que también nosotros cometemos, hacemos, nos equivocamos, pero justamente la otra persona ni enterada está de lo que está sucediendo, ¿verdad? O yo mismo no me doy cuenta de ciertos errores, o yo mismo no me doy cuenta de cierto camino equivocado. Le estoy ofendiendo a aquella persona, sobrepasé sobre la autoridad de aquella persona, entonces ya y tampoco presenta su queja. Y como estaba diciendo, el presentar la queja no es solamente airarse, ¿verdad? Y decir esas cosas, no me basta, ¿verdad? Y ir y confrontar y pelearse, sino que también tener esa capacidad, ¿verdad?, de decir las cosas con mucha sinceridad y con mucho cariño. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este pasaje muy interesante, pero antes quisiera volver a presentar nuestro CD, El País de Mis Amores. Este es un CD que hemos grabado con el grupo Madera Fresca. Madera Fresca es un grupo que ayuda en la parroquia María Auxiliadora también. Ellos son profesionales, ellos también van para ayudar en cualquier otro evento musical, de fiesta, y en esta oportunidad me pidieron una participación especial del padre Víctor Luis Cabañas, sobre todo en vista de ayudar a Ñande Yarañé con la venta de este CD. Nosotros, ustedes, los que vayan comprando, nos van a estar ayudando para mantener nuestros programas de Ñande Yarañé. Así que les pedimos a todos ustedes, todos tienen que, en cada casa de cada paraguayo, tiene que existir este CD, El País de Mis Amores. Son 10 músicas, todas son músicas paraguayas que tenemos aquí. Y después más adelante también vamos a hacer músicas religiosas, y después también vamos a hacer oraciones, vamos a hacer otros elementos que nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana. Y no se olviden que también nosotros todos los domingos tenemos nuestro programa Ñande Yarañé Dominical. A las 8:30 de la mañana de los domingos hacemos la explicación de la palabra de Dios, las 3 lecturas bien explicadas. Y después, ese mismo domingo, también por Rey Guaraní, a las 4 de la tarde es la repetición de esta explicación, Ñande Yarañé Dominical. Y así entonces nos estamos despidiendo de todos ustedes. Les agradecemos el hecho de compartir con nosotros. Les agradecemos también a nuestros auspiciantes y a todos nuestros queridos amigos que nos siguen ayudando para que podamos evangelizar a través de las redes y podamos seguir evangelizando a través de los canales de televisión. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial,
Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.